a compartir pantalla. La vuelves a ver, ¿no? La pantalla. ¿La ves, señorita? Sí, la veo. Vale, pues un segundo, que vamos abriendo ya los problemas de matemáticas. Vamos a ver. Déjame aquí, sociales. ¿Qué tal el puente a todo esto? ¿Bien? Pues de momento me he quedado estudiando en casa, pero no he salido casi. Pero sale un poco, que no es bueno tampoco que te Sí, quedes. sí, esta tarde saldré, pero no sé, como tengo las subidas de nota y todo, pues... Venga, pues vamos a ir empezando. A ver. Buscamos por aquí. Estos son elementales, con lo cual de aquí nada. Vale, sí, vamos primero con esto. Además así ya ves de los de, digamos, de tablas de contingencia. Bueno, nos hablan que tenemos una comisaría de policía formada por 1.200 agentes. ¿De acuerdo? Agentes, de ellos son 960 hombres y 240 mujeres. Dice, a lo largo de los últimos años ascienden un total de 324 agentes. Dice, en la siguiente tabla se indica el reparto específico entre ascensos entre hombres y mujeres. Vale, y nos dicen hombres, mujeres, ascendidos, no ascendidos, ¿correcto? Y aquí el total. Vale, y esta nos viene hecha así. Vale, y tenemos aquí también el total. Bueno, pues vamos a ver. Es que lo de dibujar en las pizarras digitales las líneas rectas, yo creo que este examen no lo voy a probar en la vida. Venga, entonces tenemos 288 hombres ascendidos. Vale, y no ascendidos, me sobra esta columna de aquí, no pasa nada, son 672, lo que hacen un total de 960 hombres, como nos decía el enunciado. Mujeres ascendieron 36, no ascendieron 204, de un total de mujeres de 240, perdón. Lo cual cuadra que aquí tengo 1.200 agentes, 324 ascendidos y 876 que no lo hicieron. Vale, nos dice el primer apartado. Calcula la probabilidad de ascenso, por un agente varón. B. Calcula la probabilidad de ascenso de un agente que sea mujer. Y luego lo importante, dice, en esta comisaría el ascenso es dependiente o, pues una O, independiente del hecho de ser varón o mujer. ¿Vale? Bueno, este sería facilísimo, porque normalmente esto de aquí, la tabla, Jimena, no te la dan. Te van a dar los datos, la vas a tener que ir completando, que hay algún hueco que falta, pero por el total siempre se va a cumplimentar, no pasa nada. Bueno, pues vamos a ver, dice el proceso para que, nos decía, de ascenso para un agente que sea varón. Pues la probabilidad, diríamos así, de ascenso condicionado a que es varón, lo que me está restringiendo es que yo ya no trabajo sobre los 1.200, trabajo sobre el número de hombres, que son 960. Y ahora de ahí cotejo ya cuántos han ascendido, que serían 288. Eso sería la respuesta A. Para B sería lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de un ascenso si la gente es mujer? A mí me restringe por sexo a que ya son 240 los casos posibles y los favorables que serían los 36. ¿Correcto? ¿Hasta ahí claro? Sí. Vale. Vamos a ver.
Ahora para la pregunta dice, ¿es el ascenso dependiente o independiente del hecho de ser hombre o mujer? Evidentemente el ascenso no es independientemente del sexo, puesto que las probabilidades anteriores son diferentes, ¿correcto? Entonces decimos, al ser las probabilidades de ascenso condicionadas al sexo de la gente de forma diferente, diremos, ¿correcto?, que sí hay una independencia. Hay una dependencia, mejor dicho. ¿Correcto? De hecho, esto lo puedes demostrar ahora de la siguiente manera. Si tú ahora lo que haces es la probabilidad de ascenso, independientemente del sexo, sería ¿cuántos han ascendido? 324. ¿De cuántos? De 1200. Y esto va a ser diferente de 288 entre 960 por 36 de 240. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. Vale. Bueno, como se está grabando, vamos con el segundo. ¿Qué tipo de problemas nos van a poner también? Los que os ríen al principio un montón. Me dan los datos, tengo dos sucesos aleatorios A y B, en el que P de A es 0,4, P de B es 0,2, P de la unión es 0,5. Y nos preguntan si los sucesos A y B son incompatibles. ¿De acuerdo? Bueno, dos sucesos se definen incompatibles cuando se cumple que la probabilidad de que se den simultáneamente es cero, es decir, que la intersección tiene que ser nula. Bueno, para demostrarlo o no, tenemos la probabilidad de uno, de otro y de la unión. Con lo cual, el segundo axioma nos dice que la probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Por lo tanto, 0,5 debe ser la suma de 0,4 más 0,2 menos la probabilidad de la intersección. De esta igualdad de aquí nos quedaría 0,6 que pasa restando, con lo cual queda menos 0,1, que con el menos se nos va, concluyendo que la probabilidad de la intersección toma un valor de 0,1 diferente de 0. Por lo tanto, A y B podemos confirmar que son compatibles, es decir, que simultáneamente se pueden dar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí, señorita? Sí. Venga. Vamos con el tercero. Dice, tenemos una clase de segundo de bachillerato en un instituto en el que un 15% de los alumnos estudia la asignatura de matemáticas. Un 30% estudia la asignatura de economía, mientras que un 10% estudia ambas asignaturas. Se pide A, si los sucesos matemáticas y economía son independientes, no incompatibles, independientes. Y por último, escogido un alumno al azar, se pide la probabilidad de que no estudie economía y no estudie matemáticas. Bueno, la definición probabilística de independencia de dos sucesos nos indica que los sucesos A y B serán independientes cuando la probabilidad de su intersección es el producto de ambas. O sea, esto es P de A por P de B. Por lo tanto, llamado M, suceso estudia matemáticas, E, suceso estudia economía, los datos que nos daban era la probabilidad de matemáticas de un 0,15, probabilidad de economía, que era de un 0,3, y la probabilidad de ambas, es decir, entendemos su intersección, es de 0,10. Bueno, si nosotros aplicamos entonces la definición anterior, la probabilidad de matemáticas intersección economía como probabilidad de matemáticas por probabilidad de economía, veremos que 0,10 es diferente
de 0,15 por 0,3. Luego podemos indicar que existe una dependencia entre las asignaturas de matemáticas y economía. ¿Correcto? Sí. Vale. Para la segunda parte, no estudiar economía y no estudiar matemáticas, recordemos que no es la intersección negada, es la intersección de negaciones. Que esto se conocía como ley de Morgan y que nos decía que era igual a sí la negación completa de la unión. Si aplicábamos el primer axioma que nos decía que la probabilidad de un suceso más su contrario, que es 1, la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad del propio suceso. Y esto de nuevo vuelve a ser probabilidad de economía más probabilidad de matemáticas menos la probabilidad de economía intersección matemáticas. Es decir, sería 1 menos 0,15 más 0,3 menos 0,1. 0,35, si no me equivoco, 0,65 nos quedaría. ¿De acuerdo? ¿Puedo volar, señorita? Y vamos con el siguiente. Dice que tenemos un ordenador que está infectado por un virus y tiene cargados 2 programas antivirus que forman o que actúan de forma independiente. Dice el programa P1 detecta el virus con una probabilidad del 0,9 y el programa P2 detecta el virus con una probabilidad de 0,8. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que el virus no sea detectado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Teníamos la probabilidad de detectar el primero, 0,9, la probabilidad de detectar el segundo, que es un 0,8, y al actuar de forma independiente, la probabilidad de que lo hagan simultáneamente el primero y el segundo sería 0,9 por 0,8, lo que nos da una probabilidad de 0,72. ¿Correcto? Por lo tanto, si ahora dijéramos cuál es la probabilidad, fíjate bien, de que alguno lo detectara, lo estamos haciendo por caso contrario, esto es la probabilidad de la unión, que sería la del primer programa más la del segundo programa menos la intersección de los dos. Ahora veremos por qué hacemos este procedimiento. Esto sería análogo a 0,9 más 0,8 menos 0,72, concluyendo que la probabilidad de que al menos uno lo detectara es de 0,98. Por lo tanto, la probabilidad de que no sea detectado sería igual a 1 menos la probabilidad de que al menos uno lo detecte. ¿Y eso por qué viene hecho? Porque no detectado, vamos a llamarle, sería 1 menos el detectado. Y detectado es que al menos uno lo haga. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido la unión. Hemos aplicado el primer axioma, ¿vale?, de probabilidad. Y esto quedaría de 1 menos 0,98, es decir, nos da una probabilidad solo del 0,02 de que no esté detectado el virus. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Venga, vamos a seguir. Siguiente ejemplo nos dice, vale. Dice, según un estudio, un 40% de los hogares tienen contratado un acceso a Internet. Este problema ya vemos que es un poquito antiguo, por las estadísticas. Dice, un 33% de los hogares tiene contratado la televisión por cable y un 20% de los hogares tiene contratados ambos servicios.
Dice, elegido un hogar al azar, se pide la probabilidad de que solo tenga contratada la televisión, solamente la televisión. Y B, nos pide probabilidad de no tener contratado ningún servicio, es decir, nada. Por lo tanto, llamando I al suceso, tiene conectado Internet, C tiene contratado el servicio de cable, concluimos que la probabilidad de Internet es de 0,4 y la probabilidad de cable 0,33 y ambos servicios, que sería su intersección, de 0,2. Que solo tenga contratada la televisión sería solamente televisión y no cable. ¿Por qué nos pasa esto? Pues nosotros aquí, si hacemos un diagrama de Venn, tendremos hogares que tienen la televisión, que tienen el cable, pero que tienen simultáneamente ambos. Entonces, elegir un hogar al azar es ver que cumple simultáneamente con uno y con otro suceso. Y ya os explico que la probabilidad de una intersección con uno de ellos negado es el no negado menos la intersección de ambos. Luego esto sería 0,4 menos 0,2. Concluimos que por lo tanto esto va al revés. Hemos dicho que solo tenga, vale, este es el 0,33. Concluimos que solamente un 0,12 sería la probabilidad, 13 mejor dicho, de estar conectado con cable. Vale, de nuevo, ahora para el B, no tener contratado nada. Pues nada contratado es igual a 1 menos su caso contrario, que es algo contratado. Es decir, 1 menos la probabilidad de o tener televisión o tener cable. Por lo tanto, sería 1 menos probabilidad de televisión más probabilidad de cable menos la probabilidad de televisión y cable simultáneamente. Esto nos daría 1 menos 0,4 más 0,33 menos 0,20. Resultado final, un 47% cumpliría que no tiene contratado nada. Te sigo preguntando, ¿claro, señorita? Todo claro, sí. Todo claro, ¿verdad? Sí. Vale, vamos con el siguiente. Dice, tenemos una clase en la que tenemos 24 alumnos y todos ellos cursan 2 asignaturas que son la asignatura de inglés y la asignatura de matemáticas. Nos dicen 12 de ellos aprueban la asignatura de matemáticas, 16 de ellos aprueban, perdón, 12 de ellos aprueban inglés, esta es inglés. 16 de ellos aprueban la asignatura de matemáticas y 4 suspenden inglés y matemáticas. Nos pide la primera apartado, calcular la probabilidad de que elegido, como siempre, un alumno al azar resulte que aprueba matemáticas y suspende inglés. Y la segunda pregunta dice, en esta clase es independiente aprobar inglés y aprobar matemáticas. Bueno, llamaremos I aprueba inglés, a aprobar inglés, M igual a aprobar matemáticas, con lo cual la probabilidad de inglés sería 12 de 24. Aquí no nos dan porcentajes, tenemos que hacerlo sobre el cardinal, sobre los que tenemos. Probabilidad de aprobar matemáticas, que sería 16 de 24. ¿Correcto hasta ahí? Vale, ahora tendríamos 4 que nos suspenden inglés y matemáticas. Pues esto sería probabilidad de no aprobar inglés y no aprobar matemáticas, 4 de 24. También tendríamos la probabilidad de no aprobar inglés, que sería 12 de 24, y no aprobar matemáticas, que sería 8 de 24. Bueno, pues vamos con el primero. En el primero nos decían, calcular la probabilidad de que elegido un alumno de esta clase al azar resulte que aprueba matemáticas y que suspende inglés. Probabilidad de matemáticas e inglés suspendido
será la de matemáticas menos aprobar matemáticas e inglés. Esto, por lo tanto, sería con valor final de 8/24. Para la segunda pregunta nos dice si serían independientes los sucesos aprobar inglés y matemáticas. Pues eso sería, si cumple que aprobar inglés y matemáticas es igual a aprobar inglés por probabilidad de matemáticas. Aprobar las dos ya hemos dicho que era un 8/24, aprobar inglés que era 12/24, aprobar matemáticas un 16/24 y vemos que esta igualdad sí se cumple. Por lo tanto, matemáticas e inglés van a ser dos sucesos independientes. Ya con este le tendríamos acabado. ¿Has ahí alguna duda? No. ¿No? Vale, vamos con otro. Y ya vamos acabando este bloque, que ahora nos meteremos ya con valles y probabilidades condicionadas y todo de historia. Y nos dice que tenemos dos sucesos A y B y ya nos dicen un dato, que son independientes. Dice tales que la probabilidad de que ocurran simultáneamente es un sexto. Pues probabilidad de A intersección B es un sexto. Y que no ocurra ninguno es de un tercio. Pues probabilidad de no A intersección no B es un tercio. Nos piden entonces cuáles son las probabilidades de A y de B. Vale, este por cierto, vale, sí, está bien puesto. Vale, vamos a ver, un momentito, por fin. Venga, entonces teníamos la información de la intersección y de esta de aquí. Esto, por ley de Morgan, nos vamos a acordar siempre que es esto de aquí, que es equivalente a esto, ¿correcto? Y esto a su vez es lo mismo que 1 menos esto de aquí, ¿vale? La probabilidad de un suceso más su contrario es 1. Por lo tanto, de aquí tendríamos que un tercio es igual a 1 menos la probabilidad de la unión. Tendremos que, por lo tanto, la probabilidad de la unión será de 2 tercios. ¿Correcto hasta ahí? Bien, ahora teníamos que al ser independiente se tiene que cumplir que probabilidad de A por B es igual a un sexto. ¿Vale? Esto era por la condición de independencia. Por lo tanto, recurrimos al segundo axioma. La probabilidad de la unión es la de A más la de B menos la intersección y pasamos a sustituir. Por lo tanto, se cumplirá que 2 tercios es igual a P de A más P de B menos el de la intersección, que era menos un sexto. Y de aquí planteamos el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, se va a cumplir que por un lado P de A por P de B será igual a un sexto y que P de A más P de B, al pasar este menos un sexto sumando a la derecha, nos va a quedar que es 5 sextos. Resolveríamos el sistema de ecuaciones y vamos a ver cuál nos quedaría, que sería probabilidad de A con valor de un medio y probabilidad de B con valor de un tercio. ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? ¿Seguro? Sí, sí. Vale, seguimos. Dice, durante un año, las personas de una ciudad utilizan 3 tipos de transporte. Puede ser metro, que denominaremos como M, autobús, denominado como A, y coche particular. Coche, que denominaremos como C. Las probabilidades de que durante un año hayan usado uno u otro son los siguientes. Probabilidad de metro, valor 0,3. Probabilidad de autobús, 0,2. Probabilidad de coche, 0,15. Que hayan utilizado
conjuntamente metro y autobús va a ser de 0,1. Que hayan utilizado el metro y el coche particular, 0,05. Que haya aprovechado con autobús y coche particular, 0,06. Y que hayan utilizado todos, es de un 0,01. Se piden pues los siguientes casos. Que utilice algún medio de transporte. Segunda pregunta, que viaje en metro y no en autobús. Tercera, que esta probabilidad de que viaje en metro o en coche, pero no en autobús. Y la última, nos dice la probabilidad de que la persona viaje a pie. ¿Correcto? ¿Hasta ahí de acuerdo? Bueno, pues este sería el caso más complicado para conjuntos, puesto que es un diagrama no formado por dos sucesos, sino va a estar por tres. El metro, el autobús, el coche particular, que sean 2 a 2 comunes, que sean los 3 a 3 comunes, con lo cual la fórmula principal para este de aquí se va a alargar un poco. Y estas serían de esta manera. Igual que el segundo axioma, que es la unión, con 2, pues va a ser con 3. Metro o autobús o coche va a ser lo mismo que la de metro, más la de autobús, más la de coche. Y ahora restamos 2 a 2, menos probabilidad de metro y autobús, menos probabilidad de metro o coche, menos probabilidad de autobús o coche, y ahora se suma el total que sea en común, con intersección. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, pues que utilice alguno de los medios de transporte es la primera, es la unión. Luego aquí directamente va a ser sustituir. Vamos a poner ya los valores. 0,3 más 0,2 más 0,15. Restamos las intersecciones 0,1, 0,05 y 0,06. Y sumo la intersección común que utilizan los tres, 0,01. Dando un valor a la pregunta de cuál es la probabilidad de que use algún medio de transporte de valor 0,45. ¿De acuerdo? Sí. Vale, vamos a ver. Voy a borrar la primera parte. Este es complicado de que entre, y más en ciencias, pero bueno. No quiero decir nombres de institutos ni profesores, pero a veces van un poco, no sé. Vale, en el segundo nos decía, dice que persona viaje en metro y no en autobús. Bueno, pues que viaje en metro y no en autobús es lo mismo que a metro restarle el autobús. Y hemos dicho que era lo mismo que metro y no autobús. Por lo tanto, serán las de metro menos metro intersección autobús. Esto es más fácil, es 0,3 menos 0,1, que nos da el valor de 0,20. ¿Correcto? Sí. Vale, el tercer caso era probabilidad de que la persona viaje en metro o en coche. Uno va a ser una unión, pero no en autobús. Bueno, pues esto sería en metro o en coche, pero no en autobús. ¿De acuerdo? De lo que hemos dicho antes será la probabilidad del no negado, fíjate que es la unión de estos dos, menos la intersección de los dos, es decir, metro o el de coche, intersección autobús. Y este le vamos a dejar aquí, porque este es un pelín largo, no, vamos, ni de broma te lo van a meter. Pero bueno, venga, lo hacemos y ya está. Es que estos son un poquito de cálculo un poco más largo. Bueno, si yo tuviera ahora esto, aquí aplico la de la unión, que va a ser la probabilidad de M, la probabilidad de C menos la probabilidad de M intersección C. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Y aquí tengo que aplicar la intersección al primero, la intersección al segundo y mantener la unión. Ojito, ¿eh? Sería probabilidad de M intersección A, P de M C intersección A, y en medio sigo manteniendo la unión. ¿Correcto?
Vale, y ahora en esta de aquí, ¿qué tengo que volver a aplicar? La probabilidad de que este va a ser el de 1 más el del otro, vale, a ver si me sale, menos la intersección de los tres, que es a su vez la intersección de A, de M y de C. Todo esto con este menos delante y seguido de esto, ¿correcto? Sí. Venga, y esa nos va a dar un valor de 0,25. A ver, ese es muy complicado que lo metan. Venga, y vamos ya con el último, que este viene derivado del apartado que acabamos de hacer, que nos decía que la probabilidad de que vaya a pie. Bueno, pues la probabilidad de que vaya a pie será 1 menos su caso contrario, la probabilidad de que utilice alguno, ¿correcto? Y esto es 1 menos el que hemos calculado en el primer apartado, 0,45, valor final de 0,55. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces resumo. Dentro de todos los que hemos hecho de conjuntos ahora y de estar trabajando, el caso de que el diagrama de Venn vaya con 3 es muy complicado. Bueno, vamos con el segundo bloque. El segundo bloque, problemas de probabilidad condicionada. Vamos a ir viendo y vamos a ir comenzando. ¿Puedo guardarte ya esto, Jimena? Sí. Venga. Primer ejemplo. Nos dice en un grupo de amigos un 80% están casados. Dice, entre los casados, un 75% tiene trabajo. Dice, finalmente, existe un 5% que no está casado y no tiene trabajo. Primera pregunta, ¿qué porcentaje, aquí ya no nos pide probabilidades, porcentaje, no tiene trabajo? B, si no tiene trabajo, esto ya es una condicionada, si no tiene trabajo, ¿cuál es la probabilidad de estar casado? Vale. Y por último C nos dice qué porcentaje están casados entre los que no tienen trabajo. Bueno, venga, pues vamos a llamar C a estar casado, C estar soltero, T tener trabajo y P estar en el paro. Los datos que nos daban es que la probabilidad de casado es de un 0,8, luego la probabilidad de soltero es de un 0,2. Ahora, la probabilidad de tener, aquí ya venía la condición, trabajo condicionado a estar casado, era de un 0,75. Luego su caso contrario, que es la probabilidad de paro estando casado, 1 menos 0,75, que es 0,25. Y por último, teníamos que la probabilidad de estar soltero y en paro era de un 0,5. ¿Correcto? Sí. Para la primera de todas nos pedía ¿cuál es la probabilidad de parado? Esto es un teorema de probabilidad que vamos a decir que es total. ¿Por qué? Porque esto lo podríamos definir como la probabilidad de casado y estar en el paro más la probabilidad de soltero y estar en el paro. Si nosotros nos íbamos a la definición de la probabilidad condicionada, nos vamos a fijar que si yo despejo una intersección va a ser su condicionada por su producto, que es lo que vamos a hacer aquí. Esto sería para el primer caso la probabilidad de casado por probabilidad de paro estando casado, puesto que esta no la tenía, tengo que recurrir a esta expresión. Mientras que la segunda sí la teníamos, que era soltero y paro.
Bueno, pues sustituimos los valores. Esto va a ser 0,8 por 0,25 más la de soltero y en el paro de 0,05. Luego concluimos que la probabilidad de estar parado es del 0,25. ¿Correcto? Sí. Venga, volvamos a la izquierda para ir haciendo el ¿Se podría segundo también hacer con un diagrama de árbol? Se podría hacer también. No hay problema con ello. Pasa que el problema que tienes es con la intersección de soltero y parado. A ver ahí cómo lo puedes meter. Inténtalo y si no me dices ya el lunes en la academia. Vale. Bueno, para el segundo apartado nos decían, ¿cuál es la probabilidad de estar casado condicionado a que tengo trabajo? Pues estos son valles. La probabilidad de estar casado condicionado a trabajo era la probabilidad de casado y trabajo partido de la probabilidad de trabajo. Es decir, esta probabilidad será igual a 0,80, que nos daba el dato, por 0,75 entre 0,75, que es de 0,80. Esa sería la probabilidad de los que trabajan estando casados. Y por último, la probabilidad de estar casado estando en el paro, volvería a ser un teorema de Bayes, sería la probabilidad de casado y parado partido de la probabilidad de parado. Es decir, 0,80 por 0,25 entre 0,25. Y esto nos sale del 0,80. Pero acuérdate que la segunda y la tercera pregunta, la primera y la tercera, nos la pedían en probabilidad. Luego aquí tengo que decir la primera, que es un 25%, y en la tercera de un 80%. ¿Correcto? Sí. Bueno. ¿Seguimos? Sí. Venga, vamos. ¿Cuánto llevamos ya hoy? Nos ha cundido la mañana, ¿no? Desde las 11. Te pregunto. Sí, llevamos como un montón, yo creo. Vale, o sea, que os ha parecido buena idea, ¿no? Lo de hoy. Sí. Venga, pues ya veréis mañana, que os voy a poner música y todo. Venga, el primero, el siguiente. Dice, en una asignatura de primer curso de titulación universitaria asisten regularmente a clase 200 alumnos de los 300 que tienen matriculados. ¿Correcto? Dice, además se sabe que aprueban el 80%, aprueban el 80% de los que asisten. Y el 15% aprueban un 15% de los que no asisten. ¿De acuerdo hasta ahí? Vale, dice calcular la probabilidad de los siguientes sucesos. Nos dice elegido alumno al azar. Vale, uno, que asista a clase. Segundo, no asista y apruebe. Y tercero, simplemente que apruebe. ¿Correcto? Y la segunda pregunta nos dicen, elegido un alumno, resulta que aprueba, aprobado, vamos a ponerlo así. Vale, se elige el alumno, vale. ¿Pero cuál es la pregunta en el B? Ah, vale. Nos dice cuál es la probabilidad de que asista. Bueno, entonces aquí el diagrama de árbol se ve muy fácil. Tú tienes 300 alumnos, tienes los que asisten, que será una probabilidad de 210 sobre 300, los que no asisten, lo dejamos así negado, que serían 900 de 300. Y ahora será aprobar habiendo asistido, no aprobar habiendo asistido. Será aprobar sin asistir, ¿vale? Y no aprobar si no asistes. De estos serían, hemos dicho, aprobaban un 80%, luego aquí es un 0,8 y aquí es un 0,2, aquí un 0,15 y un 0,85. Venga, y vamos a las primeras preguntas.
Probabilidad de que asista. Pues la probabilidad de asistir es muy fácil. Simplemente es llegar aquí, no tengo que hacer más. Segunda, la probabilidad de no asistir y aprobar la asignatura. Bueno, pues no asistir sería 90 de 30 y luego aprobar la asignatura 0,15. Y esto nos queda 9,200 algo. Siguiente apartado, aprobar. Aquí ya tengo que ver los dos caminos. Esto es lo que llamamos teorema de probabilidad total. Y serán los que asisten 210 de 300 por los que aprueban 0,8 más los que no asisten 900 de 300 por los que aprueban 0,15. Y ese da un resultado de 121,200 algo. Vale, y el último apartado, ya que nos están pidiendo, es una condicionada. Elegido un alumno al azar, sé que ha aprobado. ¿Cuál es la probabilidad de que asista? Probabilidad de asistir habiendo aprobado. Esto es un teorema de Bayes. Sea la probabilidad de asistir y aprobar partido de la de aprobar. Por lo tanto, asistir 210 de 300 por aprobar, 0,8, partido del aprobar independientemente de si asiste o no, que es la que acabamos de calcular, 121 de 200, dando una probabilidad final de 112 partido de 121. ¿Claro ese, señorita? Todo bien, sí. Vale, pues vamos con más. Venga, con estos. Estos son muy habituales. Dice que tenemos un curso de bachillerato en el que la probabilidad de aprobar las siguientes asignaturas son historia, 2/3, lengua, 4/5 y por último inglés, que serían 3/5. Nos piden A, elegido un alumno al azar, cuál es la probabilidad de suspender todas. B, suspender solo uno. Vale. Y por último nos dice C, suspender lengua, si sabe que solo suspendió una de las 3 asignaturas. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, Sí. lo primero que tenemos que decir es que estas 3 asignaturas, esto hay que indicarlo, ¿no? Son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque cuando nos pidan una probabilidad de que cumpla uno y cumpla el otro, tú siempre, Jimena, lo vas a hacer como productos. Este axioma, ponlo. Las 3 asignaturas son linealmente independientes. Luego, suspender las 3, pues será suspendo historia y suspendo lengua y suspendo inglés. Será simplemente los casos contrarios. 1/3 por 1/5 por 2/5. Resultado final, 2,75 avos. ¿Vale? Suspender solo una. Pues esto van a ser 3 casos. Será que suspende historia, pero mantiene lengua y mantiene inglés, o bien que aprueba historia, suspende lengua y aprueba inglés, o bien que aprueba historia, aprueba lengua y suspende inglés. ¿Correcto? Sí. Vale. Esto, mejor dicho, estos son con uniones, ¿eh? Te digo por qué. Porque cada caso es un doble producto y luego la unión es la suma. Entonces ahí hay que tener cuidado. Venga, pues entonces empezamos. Suspende historia. Aprueba lengua. Apruebas inglés, hijo mío. Apruebas historia. Te cascan en lengua, que sería 1/5. Apruebas inglés. Más apruebas historia, apruebas lengua, suspendes inglés. La probabilidad sería de 34,75 avos. ¿Correcto? Sí. Venga, y ahora el último apartado, fíjate que va relacionado con esto. Es probabilidad de suspender lengua si suspendió solo una asignatura. Vale, pues es suspender lengua, que hemos dicho que es 1/5, y suspender solo una asignatura, lo que acabamos de hacer. 34,75 avos. Resultado final,
6/34. ¿Correcto? Sí. Venga, pues vamos a seguir. Vale, este está bien porque son de los que a veces os pillan. Vale, fíjate una cosa. Hemos hecho 2 diagramas de árbol, Jimena, en el que al abrir las ramas, cielo, en uno lo hemos hecho ya con porcentajes o probabilidades que nos daban. Y otro lo hemos hecho con cardinales, el de los alumnos que asistían y no asistían. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, cada probabilidad eran casos favorables, 210 que asistían, de 300 que no. Si te lo quieren dar un poco rebuscado, a veces lo que te van a dar es una condición para hacer el diagrama de árbol. Y es la siguiente. En eso tenéis que tener cuidado. Tenemos una población en el que hay doble número de mujeres que de hombres. Dice, un 25% de las mujeres son rubias y un 10% de los hombres son rubios. Se pide A, elegida persona al azar, es rubia, es rubia. Preguntan cuál es la probabilidad de que sea una mujer. Esa es la pregunta que nos van a hacer. Y B, cuál es la probabilidad de que elegida una persona al azar sea hombre y no sea rubia. Vale. Comento 2 cosillas entonces de este ejercicio importantes. Una, lo que nos van a dar una condición para sacar una probabilidad. Y 2, que en los diagramas de árbol casi nunca se da esto. Un resultado para el primero y un resultado para el segundo. Es decir, nos piden una intersección, que es muy fácil porque es seguir simplemente el camino que me interesa. Bueno, pues vamos a ver este primero cómo lo haríamos. Hay doble número de mujeres que de hombres. Si yo sé que la probabilidad, vamos a cambiarle el color, de hombre más mujer es 1 y de mujer hay el doble que de hombres y a hombres le llamo X, pues será que X más 2X es 1. X nos queda 1/3. Por lo tanto, la probabilidad de hombre 1/3 y la de mujer 2/3. ¿Correcto? Sí. Venga, entonces en nuestra población, mujer 2/3, hombre 1/3. Rubias tendríamos 0,25, no rubias un 0,75. Rubios entre los hombres son un 0,1, no rubios es un 0,9. A la pregunta primera nos dicen, haya la probabilidad de que una persona sea rubia y que no sea mujer. Vale. Dicen, sabiendo que es rubio, que sea mujer. Esto vuelve a ser un teorema de Bayes, que serían los casos favorables, mujer y que sea rubia, partido de rubio independientemente del camino. Por lo tanto, sería mujer por rubia y abajo rubio por los dos caminos. Mujer y que sea rubia más hombre y que sea rubio. ¿Correcto? Sí. Este no viene indicado, este le tenéis que calcular. Vale. Y ahora, la segunda pregunta, que sea hombre y no rubio. Pues simplemente seguir el camino. ¿Cuál es la probabilidad de hombre? 1/3. Y dentro de ello, ¿cuántos no tengo que no son rubios? 0,9. Ya está, se acabó. ¿Claro ese? Sí. Bueno, ¿qué más problemas vais a tener muy típicos en los diagramas de árbol? Los problemas de las urnas. O que lanzo un dado, elijo una urna y saco una bola. Y uno que os complica a veces mucho es cuando yo tengo 2 urnas ya predefinidas, que es la A y la B. Y entonces ya paso una bola de un color 1 o una bola de un color 2 y de aquí vuelvo a extraer. Entonces obviamente lo que le haya pasado de la primera a la segunda me va a condicionar sus resultados de forma diferente a si paso de la primera a la segunda una bola de otro color y saco los resultados. ¿Correcto? Entonces, el ejemplo que vamos a ver es este segundo. Nos dice, tenemos una urna A en la que tengo 5 bolas blancas y 4 bolas negras. Tenemos una urna B que contiene una bola blanca y tiene 2 negras. Pasamos una bola de A a B y luego de B vuelvo a sacar bola.
¿De acuerdo? Sí. Dice el primer apartado. A. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída en B sea de color blanco? Y B. En el supuesto de que la bola extraída de B sea blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la bola que pase de A a B sea también blanca? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Yo tengo una urna, hemos dicho 5 bolas blancas, 4 bolas negras. Yo podré pasar una blanca con probabilidad 5/9. O pude pasar una negra con probabilidad de 4/9. Entonces aquí tendré un primer tipo de urna B, en la que tendré 2 blancas y 2 negras, o un segundo tipo de urna B con una blanca y 3 negras. Por lo tanto, ahora aquí la probabilidad de blanca es 2/4, que es un medio, o negra, que es 2/4, que es un medio. Sin embargo, aquí la blanca se da con valor 1/4 y la negra con valor 3/4. ¿Correcto? Sí. A la primera pregunta que nos dicen, pase lo que haya pasado de A a B, ahora saco de B. ¿Cuál es la probabilidad de blanco? Pues blanco en la segunda, vamos a ponerlo así, será que yo pasé una blanca de la primera y saqué una blanca de la segunda, sabiendo que pasé una blanca. O que pasé una negra en la primera y ahora saco una blanca habiendo pasado una negra. Es decir, 5/9 por un medio, más el otro caso es que pasa una negra pero saca una blanca. Y este nos va a dar como resultado 7/18. Ahora la segunda te dice, yo de la segunda he sacado una blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que al principio pasaras también una blanca? Son los casos favorables partido de los casos posibles. Pues sería blanca por blanca más blanca en la segunda, independientemente del camino, que era la que acabamos de calcular. Y esta probabilidad sería de 5/7. ¿Vale? Sí. Yo creo que ya puedo parar, ¿no? Que llevo 2 horas. ¿Me dejas ya? Sí, yo creo que ya. Ya me lo tengo ganado. Por lo menos si me he tomado antes un vaso de agua, ponerme ahora otro café. Bueno, entonces, lo mismo que he comentado con la clase anterior. Dejo grabado ahora el vídeo, lo subiré a YouTube, lo voy a dejar como vídeo en oculto y os mando el enlace. Importante para mañana. Mañana volvemos a repetir lo mismo. Yo te diría que te metieras. Sí, me meteré seguramente. Comentárselo a Meli, que como no la he visto estos días, no sabía nada, pero al menos cuando te mande los enlaces de los vídeos, se los mandas y dice, mira, esto es lo que hemos hecho con Javi, que sepas que mañana lo vamos a volver a hacer diferentes para que te metas si quieres. Vale. Vale. Bueno, de ti me despido, que tengo a Fran y a Mazarro conectados, que quiero hablar con ellos. Alex, ¿te ha valido lo de hoy? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Has visto como que el que se hace esperar al final consigue? Sí. Bueno, ¿mañana te vas a meter también? ¿A qué hora? Va a ser lo mismo, de 11 a 12 tengo con los de ciencias, que vamos a hacer geometría, y luego de 12 a 1 estaré con vosotros. Vale, pues me Vale. meto. Fran, ¿te ha valido? Bueno, venga. Chao, Javi. Fran, ¿me oyes? Bueno, lo que te digo, Fran, mañana de 12 a 1 vuelvo a repetir la clase de probabilidad, pero ya con ejercicios diferentes. Entonces, antes de la clase, mándame un WhatsApp de nuevo para que te mande el enlace, ¿vale? Vale. Venga, un abrazo fuerte y da recuerdos en casa. Venga, adiós. Hasta luego.